Buenos días, queridos amigos y amigas, que los días sábados nos acompañan en nuestro seminario relacionado con el estudio de la vinculación que hay entre el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, todo ello inherente a la profecía bíblica. Dentro de lo que hemos venido desarrollando, veníamos estudiando la relación íntima entre Apocalipsis 6 y 7, la apertura, la ruptura de los sellos por parte del Cordero. Hacíamos una serie de preguntas, una serie de cuestionamientos relacionados con estos sellos y habíamos quedado prestos a hacer una comparación, una relación entre lo que ocurría, lo que había expuesto en Mateo 24, Mateo 25 y lo que venía ocurriendo en la apertura de estos sellos. Es muy importante recordar que allí en Apocalipsis 6, en la apertura de los primeros cuatro sellos por parte del Cordero, con cada sello va dándose la liberación de los cuatro jinetes. Entonces, con el primer sello sale el primer jinete, con el segundo sale el segundo jinete, el tercer jinete, el cuarto jinete, y que tenían unos colores característicos que ya habíamos estudiado, que representaban ciertas cosas, etcétera, etcétera. Veíamos que por allá en Isaías había pues una mención también a unos jinetes y a unos caballos y a unas cosas, pero hasta ahí habíamos planteado lo que venía inmerso en Apocalipsis 6 y habíamos empezado a disertar un poco en Apocalipsis 7, viendo lo que ocurría en la apertura del séptimo sello, cuando allí iniciando Apocalipsis 8, versículo 1, daba inicio con media hora de silencio en el cielo. Hasta ahí habíamos quedado. Entonces, la tarea en la que habíamos quedado en la reunión próxima anterior era muy sencilla. Dele una leidita a Mateo 24, Mateo 25, las señales del fin. No del fin, sino de la terminación, del fin. Listo. Y dele una miradita, Apocalipsis 6 y Apocalipsis 7. Y se va a dar cuenta que esos dos elementos que aparecían como tan dispersos, de un momento a otro empiezan a encajar. Y usted dice, uy, dicen lo mismo. Y esto tiene una serie de implicaciones, y unas implicaciones muy delicadas. ¿Por qué? Primero, porque el que estaba hablando en Mateo, diciendo cuáles eran esas señales del fin, del final, es exactamente el mismo que está hablando en Apocalipsis. ¿Listo? ¿Por qué? Porque está diciendo lo mismo y lo está diciendo en primera persona. Segundo, lo que se estaba hablando en Mateo era una profecía muy a futuro, una cosa relativamente extraña. Este señor, ¿de qué está hablando? Lo que se está diciendo en Apocalipsis es una visión muy a futuro, con un problema. Lo estamos viviendo. Lo estamos viviendo en este momento histórico actual, ya. Ahora.
Tercero, la correlación que hay a lo largo de toda la Biblia, porque mencionamos por acá que esto parecía y había unas citas por allá en Isaías, y estamos comparando a Daniel, que también es por el Antiguo Testamento. Es una sola. O sea, no hay por qué pensar que es que el Antiguo Testamento era uno por allá todo alejado, y el Nuevo Testamento otra cosa por allá todo alejado, no es el mismo libro. Que hay gente que en medio de un alarde de ignorancia y en una orgía inusitada de neuronas, le dicen, no, no, es que ese era el Dios del Antiguo Testamento, a mí me sirve es el Dios del Nuevo Testamento, y no es el mismo Dios, ¿o qué? Usted no ha leído en Romanos que Dios no cambia, es el mismo hoy, ayer y siempre, como que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios. No, es que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios vengador, celoso, justiciero. En cambio, el Dios del Nuevo Testamento es un Dios amoroso. Es el mismo Dios. Eso es lo que no le enseñan a usted, que es el mismo Dios. Pero bueno, esto no es una disertación de esa naturaleza. Entonces, hombre, es exactamente el mismo Dios. El libro es el mismo. Eso no ha cambiado. La correlación no solo literaria, sino la correlación histórica, la correlación hasta teológica es la misma. Entonces tiene muchas implicaciones. Y la idea del día de hoy es que empecemos a correlacionar un poco más de cerca, un poco más íntimamente esos parecidos, esas similitudes, esas coherencias muy precisas por demás que se dan entre ese sermón profético de Jesús en Mateo 24, Mateo 25, y ese mensaje que se da con la apertura de los sellos en Apocalipsis 6 y Apocalipsis 7. Esa era la tarea que nos queda para hoy. Ahora bien, en varias ocasiones les he invitado, les he reiterado la invitación, les he mencionado, les he recomendado, les he sugerido, hombre, antes de que usted vea el video, antes de que usted se vincule, antes de que usted asista, pégale una leída a sus capítulos, no muy largos, son cortiquiticos, para que tenga un elemento, primero un elemento referente, segundo un elemento de comparación, tercero para que usted forme su propio criterio, no solo desde el punto de vista de fe, teológico, doctrinal, sino para que pueda entender mucho mejor lo que se menciona y lo que se establece en estas charlas. Pero bueno, allá usted pues cada uno con sus cada una, usted ahí lo lee o no lo lee, o si lo deja para dentro de un año, pues cosas así. Ahora, como diría el dermatólogo, vamos al grano. Vamos a ir comparando punto a punto. Le sugiero que vaya tomando nota atenta de las citas bíblicas para que si de pronto dispone a bien considerar ir chequeando en algún momento de ocio o en algún momento de lucidez teológica, sentarse a comparar, puede hacerlo. Eh, en el libro de Mateo, cuando vamos a Mateo 24, versículo 14, Mateo 24, 14, dice claramente allí en el sermón profético que el tiempo de el final, el tiempo del fin llegará cuando ese evangelio del que está hablando Jesús sea llevado a todas las naciones. Cuando el evangelio sea repartido a toda la humanidad, a todo el planeta, en ese momento llegará el fin. ¿Listo? Y cuando se rompe el primer sello, estamos hablando de Apocalipsis 6, versículos 1 y 2. Cuando se habla de que se rompe el primer sello y sale
el jinete del caballo blanco, vestido de blanco, que se le da una espada, este jinete sale victorioso en victoria a seguir venciendo. En otras palabras, sale con la proclama de victoria de Dios, porque ya se cumple lo que ese evangelio que se había compartido proclamaba. Totalmente coherente. Listo. Entonces vaya apuntando ahí Mateo 24:14, Apocalipsis 6, versículos 1 y 2. Mateo 24, versículos 6 al 8. Dice, cuando escuchéis de guerras, rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino, dice allí que habrá guerras, rumores de guerras, hambres, terremotos, desastres. Dice, cuando usted escuche todo esto y vea todo esto, todavía no será el fin, pero está muy cerquita. Eso lo encuentra allí en Mateo 24, versículos 6 al 8. Habrá guerras, enfrentamientos, hambrunas, terremotos. Cuando todo esto llegue, todavía no es el fin, pero estará muy cerquita. Y cuando usted llega a la ruptura del segundo, tercer y cuarto sello, es decir, cuando se libera el segundo, el tercero y el cuarto jinete, es decir, el caballo rojo, el caballo negro y el caballo pálido, dice que los jinetes causan guerras, hambre y muerte. Lo encuentra allí en Apocalipsis 6, versículos del 3 al 8. Entonces, coge usted Mateo 24, del 6 al 8, y le habla de guerras, le habla de hambrunas y le habla de desastres y muerte. Y coja usted Apocalipsis 6, del 3 al 8, y le está hablando de tres jinetes que le van a liberar en su orden guerras, hambrunas y desastres con muerte. Una vez más, la coincidencia es absoluta, taxativa. Hay un elemento dentro de todas estas coincidencias, que no son coincidencias, en la palabra de Dios, que es temerosa. Decíamos la última vez que la gente teme porque no conoce, por desconocimiento, porque no tienen de qué aferrarse, sino a sí mismos. En cambio, los que conocen a y de Dios se aferran a Dios, nos aferramos a Dios. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Sí? Y ahí hay un punto muy interesante. ¿Por qué? Porque Mateo 24, versículo 21, habla de que vendrá una tribulación como nunca ha habido ni habrá. Y eso es un planteamiento muy delicado, muy bravo. Mateo 24, 21 dice, y habrá una tribulación como nunca la ha habido, ni la habrá. Mientras que cuando se abre el quinto sello, lo encontramos allí, se habla de que todas las almas que están debajo del gran trono, el trono blanco, gimen y claman a Dios por su estado de indefensión, por la opresión. Y dice allí Apocalipsis 6, del 9 al 11, dice
¿Hasta cuándo vamos a estar en estas? Pues, o sea, ¿cuándo se va a hacer justicia sobre los mártires y sobre nosotros? ¿Hasta cuándo vamos a estar padeciendo esta tribulación? Entonces, miren cómo este aparte de Mateo 24-21 coincide abierta y taxativamente con lo establecido en la apertura del quinto sello. Esa tribulación, como nunca ha habido y como no habrá, se da cumplimiento taxativo en Apocalipsis 6, del 9 al 11. Ahora bien, en este momento histórico actual que estamos viviendo, no es raro, no solo desde algunas sectas extremistas que a diario asesinan cristianos, sino que se da aún en nuestra ciudad, se da esa batalla sin cuartel, muchas veces les he mencionado, de escuchar a sacerdotes católicos romanos la forma displicente, grosera y vulgar como se dirigen a los protestantes, y a la visconversa, pues como he escuchado muchas veces a protestantes, pastores, seguidores, pseudo creyentes, dirigirse a la Iglesia Católica Romana. Sea o no la gran ramera de Babilonia, sean o no idólatras, claro que pues igual eso usted no le da derecho a maltratar a las demás personas, ¿sí? Entonces, por donde usted lo quiera mirar, la guerra, la batalla sin cuarteles es desalmada. Una cosa es que usted defienda su fe y otra cosa muy distinta es que usted considere, como decía Sun Tzu, el del arte de la guerra, que la mejor defensa es el ataque. Son dos cosas muy distintas, ¿sí? Y esa gran tribulación la estamos viviendo, la seguiremos viviendo, y cada vez se torna más difícil, cada vez se torna más álgida, y es una tribulación brava. Es cuestión de ver lo que está pasando en algunos países de Europa, en Inglaterra, Estados Unidos, aquí en Colombia incluso, donde cuando se pretende hablar en los colegios, en las escuelas, en la formación sobre la Biblia, eso se le vuelve un problema a las personas, incluso un problema de tipo legal, jurídico. Qué tremendo esto. Bueno, vamos ahora a seguir caminando entre Mateo y el Apocalipsis. Vamos a Mateo 24-29, donde se habla dentro de esas señales ya últimas, esas señales del fin, se habla del tema de que la luna va a cambiar de color, de que la luna se va a poner roja, de que las estrellas van a colapsar, de que todas estas cosas van a suceder, una cosa muy horrible. Dice allí las señales del sol, la luna, las estrellas siguen inmediatamente posterior a la tribulación, Mateo 24-29. Y si comparamos esto con lo establecido, con la apertura del sexto sello, vemos que allí, en la apertura eh, del sexto sello, dice, gran terremoto, señales en el sol, la luna y las estrellas, Apocalipsis 6, 12 y 13. El cielo se enrolla, el cordero llega, 6, 14 al 17, ¿sí? Y allí en Mateo 24, 29 y 30 les decía, las señales en el sol, la luna, las estrellas siguen inmediatamente a la tribulación y el Hijo del Hombre regresa a la tierra. Entonces, vemos una vez más, sigue dándose esa coherencia, esa hilaridad entre las cosas,
establecidas en Mateo 24, en Apocalipsis 6 y 7. Mateo 24, 29 y 30, todo lo que es la galaxia, el cosmos, empiezan a manifestar el regreso de Jesucristo y se da la llegada de Jesucristo. Y en Apocalipsis 6, del 12 al 17, se da el mismo evento descrito con lujo de detalles. La llegada de Jesucristo posterior a las señales en los astros. Entonces es un tema bastante inquietante, esta hilaridad, esta coherencia, esta consistencia del texto bíblico. Y por último, en Mateo 24, 31, habla y establece allí que los ángeles del cielo vienen para reunir a los hijos de Dios, vienen para reunir a los elegidos. Planteamiento que se da claramente allí cuando se abre el séptimo sello y se da inicio allí en Apocalipsis 8:1, esa media hora de silencio que se da, dice allí, lo vemos, media hora de silencio en el cielo mientras los seres celestiales acompañan a Jesús a la tierra para reunir a sus elegidos. Recuerden, lo habíamos leído allí en Apocalipsis 8, en Apocalipsis capítulo 8, versículo 1. ¿Sí? Entonces, una vez más, seguimos viendo esta hilaridad. Entonces, ¿cuál es este planteamiento de la charla del día de hoy? Vemos la total hilaridad, la total coherencia, la total vinculación entre Mateo 24, 25 y Apocalipsis 6 y 7. Les mencionaba que dentro de Apocalipsis 7, Apocalipsis 6, se encuentran unos vínculos muy íntimos con Isaías, se encuentran unos vínculos muy íntimos con Daniel, que estos son algunos planteamientos y hay muchos más. Pues esto ameritaría todo un estudio, ¿sí? Todo un análisis infinitamente más detallado. Yo pensaría que todo esto no es más que un mero abrebocas para lo que implica la temática, que es bastante densa, bastante compleja, ya cada uno con sus cada unadas. Quien quiera profundizar más en el tema, les recomiendo vaya al mejor de todos los libros, al mejor de los textos que trata el tema con mucha profundidad. El texto se llama La Biblia. Ahí está el tema tratado. Está hecho como por 40 autores, una cosa impresionante. Y existen otros textos, claro, que tocan también el tema con alguna profundidad. Hay un texto que se llama Dios revela el futuro, tomos 1 y 2, un extraordinario libro del profesor Mervyn Maxwell, libros que nos han servido para este seminario como referente, una extraordinaria publicación, y muchos otros. Están los libros de Juan Stan, perdón, sobre Apocalipsis, muy buenos. Hay varios que tratan el tema con alguna profundidad. Cada uno verá, pero lo más importante es que usted no lea la Biblia, sino que usted estudie y escudriñe la Biblia para que usted empiece a encontrar todas estas hilaridades, todas estas concordancias, todas estas correlaciones
y puede usted mismo convencerse y tener la claridad de que la Biblia no es sino una, y de lo que la Biblia dice es cierto, y de que lo que la Biblia establece no solo pasó, no solo está pasando, sino que va a ocurrir, va a pasar. Para nuestra próxima reunión continuaremos con Apocalipsis 8 y 9, tema bien interesante. Les recomiendo, denle una miradita, no pierde nada. Y le sacamos el máximo gusto a todo este seminario. Espero, de una manera muy respetuosa, que sus dudas se hayan ampliado para que su curiosidad, su deseo de aprender y su apetito de estudiar la palabra de Dios sean aumentados. Que el Señor les guarde, que tengan un buen tiempo.